Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos con esta carta universal de Santiago. Día jueves escudriñamos la palabra del Señor, jueves 28, y le recuerdo de inmediato que a las 20:15 subiré el enlace para la reunión de este día domingo, último domingo del mes de octubre, y para que usted pueda inscribirse apenas aparezca ahí el enlace de la reunión. Pero hoy, antes, vamos a ver y a continuar en Santiago con esta exhortación que hace a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Aquí nos va a decir que seamos dócil para oír. Y vamos hoy a ver este pasaje de la Escritura que está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, desde el 19 al 21. Yo creo, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, de que ahora leyendo esta carta, eh, pareciera encontrar cosas que antes no había visto, siendo que ya muchas veces hemos leído ya versículos de esta carta y esta carta completa que no es tan extensa. Pero vamos a avanzar leyendo ahora Santiago 1 del 19 al 21 en nuestra versión tradicional, la Reina Valera 1960. Fíjese cómo dice ahora Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos dirija, nos guíe en esta sección de esta hermosa carta de tan amoroso Santiago. Mis amados hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, al leer esta palabra, sé que esta palabra es bendición, Señor, para cada uno de nosotros, y yo ruego que esta palabra también ministre nuestras vidas y nos enseñe de acuerdo a su voluntad para poder hacer su obra, para poder cumplir su propósito, para hacer, Señor, lo que usted espera de cada uno de nosotros. Gracias, buen Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjese que en esta versión más moderna, la Nueva Biblia Viva, esta misma sección, este mismo pasaje, aparece así. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Por eso, despojémonos de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Yo quiero decirle, hermanos, que este versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí Santiago nos hace ver que, como ya sabemos que nuestras situaciones complicadas que vivimos, ya las tentaciones, se originan en nuestro propio corazón no consagrado totalmente a Jesucristo. Este es el problema. Ya Santiago nos dice, el problema de ustedes no le echen la culpa a Dios, ¿ya? Porque de Dios procede lo bueno, pero pecar no procede de Dios. Entonces, ahora Santiago nos está eh, confirmando y nos dice ahora por consiguiente o por consecuencia a que lo bueno viene de Dios, o sea, su palabra. Por eso, Él nos habla de que seamos pronto para oír. Fíjese, la Dios habla hoy, dicen, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Seamos prontos para oír. ¿Sabe qué quiere decir esto, pronto para oír? Seamos dóciles al escuchar la palabra de Dios.
seamos dóciles. O sea, eh, recibir la palabra de verdad y atender. No es solamente escuchar, atender. Y atender es obedecer, porque es importante. La palabra del Señor nos insta a ser obedientes. Proverbios 13:1. El hijo sabio dice, recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y realmente Dios, que conoce nuestro corazón, en más de alguna ocasión nos reprende por medio de la palabra. Por eso debemos ser dóciles, recibir la palabra y aceptar esta palabra para cambiar nuestro corazón por medio de las decisiones que nosotros tomemos, ¿ya? Por medio de las decisiones. Y Santiago no solo se queda en este de seamos pronto para oír, sino que también habla de tardo para hablar. Tardo para hablar. ¿Sabe que un rabino decía que nos han sido dadas dos orejas, pero una sola lengua? Y él agregaba diciendo, las orejas están abiertas y expuestas. ¿Por qué? Porque para escuchar. Mientras que la lengua está entre paredes, las mejillas, y detrás de los dientes, que son como barras o barrotes que están puestos allí para mantenerla adentro de la boca y no usarla mucho. Eso decía un rabino, ¿ya? Dos orejas, una lengua, las orejas expuestas y atentas a recibir todo lo que venga, pero la lengua encerrada ahí entre cuatro paredes y con barrotes o barras adelante para que no hable mucho, para que no hable mucho. Entonces, este tardo para hablar está relacionado con este proverbio también, donde dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Hay un pasaje del Nuevo Testamento que no lo tengo ahora, pero seguramente usted lo va a encontrar, una palabra que dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque lo que demás procede de esto es como decir, hay algo de pecado ahí. O sea, si yo digo sí, sí, es sí y se acabó. No tengo por qué dar más, añadirle más. Esa frase que a veces las personas dicen, voy a ser súper honesto. O se es honesto o se es deshonesto. Pero no hay súper honesto y súper deshonesto. El que es deshonesto ya es deshonesto y el que es honesto, ¿ya? Entonces, en las muchas palabras no falta pecado. Cuando alguien me dice voy a ser súper honesto, quiere decir que antes ni siquiera fue honesto, ¿ya? Es como para ratificar algo. Entonces, también hay otro proverbio. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y fíjese esta otra. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Oiga, es bueno esto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Hace poco ahí veía una persona que estaba haciendo una transmisión. Oiga, y hablaba, que a mí me cansó. De verdad. Porque muchas palabras, ¿ya? No se preocupen los hermanos ahí, yo estaba viendo una transmisión de otro lugar, ¿ya? Entonces, y la escritura dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Siempre me ha gustado este pasaje, este proverbio 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces el necio ahí calladito, como que pone alta atención y entiende todo. Hace poco ahí alguien me decía, estuve en la clase, hablaron algo que no entendía, pero moví la cabeza, entonces pensaron que había entendido. Bueno, el que cierra sus labios es entendido. Fíjese lo que dice Eclesiastés. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y esto quiere decir que no hablemos de más, ¿ya? Que no hablemos de más, no quiere decir que no hablemos con Dios, no, que no hablemos de más. Entonces a veces decimos cosas que no podemos cumplir. Entonces ahí tenemos que tener cuidado.
¿ya? No solamente tardo para hablar, ay, tardo para airarse. En otra traducción decía lento para acalorarse. Hay gente que son como les llamamos de mecha corta, ¿cierto? Que explotan así fácilmente con cualquier cosa. No, lento para airarse, ¿ya? O lento para acalorarse en el debate. Ahora que hay tantos debates por ahí, pero la palabra del Señor dice que hay que ser tardo para airarse. ¿Ah? En Romanos, creo que sí, Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La ira y el enojo están así asociadas y pegadas a los que son contenciosos. ¿Conoce gente contenciosa que anda buscando pelea, anda buscando ahí y busca todo lo malo para decirlo y anda con el ojo allí, ¿ah? Contencioso? Cuidado, lento para acalorarse. Eh, hay, hay muchas personas que son buenas para hablar con Dios, pero son malos para escuchar a Dios y peores son para obedecer. Hay gente que habla de Dios, a veces yo veo ahí publicaciones de personas que dicen palabras del Señor y yo digo, hoy si ni siquiera obedece a Dios, pero bueno, y siempre hace poco hablaba ahí con el hermano Daniel, a veces digo, bueno, ya sea por pretexto o por verdad, lo importante es que la palabra del Señor fluya. No me preocupo ya de decir o saber decir, hermano, usted o hermana, usted escribe esto y ni siquiera lo obedece. Entonces a veces hay que tener ojo, hermanos, ya es bueno hablar a Dios, es bueno hablar de Dios, pero mucho mejor es escuchar a Dios y excelente es obedecer a Dios, ¿ya? Otra cosa, el enojo, el enojo bloquea nuestra capacidad de escuchar. Sí, cuando usted está ahí hablando con alguien y aún más se enoja y empiezan a discutir, en el enojo cierra el seguir escuchando. Entonces la gente que se enoja habitualmente no escucha lo que están diciendo ya los demás porque está enojado. Por eso los seguidores de Cristo, que son maduros, ojo con esto, ya, esta es una frase que salía ahí en un estudio que estoy leyendo, dice, los seguidores de Cristo maduros son tardos para airarse. Los seguidores de Cristo maduros, ¿ah? O sea, que han crecido y han establecido ya una buena relación con el Señor. Son maduros, son tardos para airarse. En la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ah? Y si llega a enojarse, no deje pasar el día sin restaurar, sin sanar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ira está asociado con el resentimiento que se provoca en el corazón y este resentimiento conduce hacia el pecado, porque empieza el pensamiento, la odiosidad, y ahí ya, ahí es complicado. Entonces, por eso dice, si usted se llega a irar, bueno, no peque, sino restaure, pida perdón, ya reconcíliese. Esto es interesante y debemos hacerlo y practicarlo. Recuerde, está dentro del proceso del crecimiento. Y, y además Santiago nos da una buena razón para no convivir con la ira, ¿ya? O con el enojo, eh, ya que no es una buena herramienta para mostrar la justicia de Dios. No es una buena herramienta eh, para mostrar un testimonio de Cristo, ¿cierto? Porque dice Santiago en el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, tengo que cuidarme, no airarme, porque cuando me enojo se me caen los frutos. Y si se caen los frutos, pierdo ahí en el testimonio. Oiga, siempre remarco esto del testimonio porque es importante que usted tenga un buen testimonio. Sí, importante. Yo leí ahí el testimonio de un misionero
que llevaba a sus discípulos el mejor que tenía. Entonces le dijo, vamos a ir a la aldea, vamos a ir a predicar a Cristo. Así que el discípulo ahí en la noche preparó, ahí buscando mensaje evangelístico a predicar. Dijo el maestro, le dijo, vamos a predicar en todo el pueblo. Así que el hombre tenía mensajes allí en la Biblia, hojitas pegadas para predicar. Y llegaron al pueblo y el maestro ahí, el maestro cristiano, ya llegan al pueblo y dice, vamos a pasar aquí primero, pasaron ahí a la panadería, luego vamos a pasar acá, luego empezaron a caminar y pasaba la mañana, llegó la hora de almorzar, dijo, vamos a ir a almorzar al restaurante que está allí, almorzaron, mientras tanto iban hablando y cuando ya venía la tarde, el discípulo le dice, pero maestro, al final ni siquiera hemos predicado. Y él le dijo, ¿cómo que no hemos predicado? En todos los lugares que hemos estado hemos mostrado a Cristo. En todos los lugares donde hemos estado hemos mostrado a Cristo. Entonces, si con la amabilidad, con las buenas palabras, con la honestidad, con la rectitud, con las convicciones, con un corazón sencillo, mostramos a Cristo. Y cuando se nos escapa es cuando cometemos errores. Hay ejemplos innumerables, ¿ya? Eh, el no tener la ira bajo el control del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios controle aún nuestras reacciones. Oiga, sabemos el ejemplo que siempre damos respecto a alguien que perdió el control, Moisés. Oiga, en las escrituras aparece todas las veces, ¿ya? Yo tengo aquí un resumen ahí. Recuerde que él tuvo que huir de Egipto porque mató a un egipcio. Ahí aparece en Éxodo 2:11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Oiga, leí allí, en algunas traducciones, hablaba de que ahí, al ver la injusticia, cómo trataban a sus hermanos los hebreos y la forma en que lo golpeaban a otro, dice que Moisés se llenó de ira y explotó allí, tomando al egipcio y cometiendo este asesinato. Por eso tuvo que huir. Ahora, bueno, sabemos que en esta huida el Señor al final, 40 años después, lo encuentra ya como un hombre manso que había controlado su temperamento, cuidando un rebaño, ya, pero, pero, una vez que estaba con el pueblo, salieron, el Señor le entrega las tablas de la ley y destrozó los mandamientos cuando llegó al campamento y vio que el pueblo estaba adorando una imagen, un becerro. ¿Sabe? Y dice el versículo 19 de Éxodo 32, y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Oiga, otra vez, más de 40 años después. Y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Oh, otra vez le ha pasado eso que te dice, oh Señor, otra vez, caí en lo mismo. Y aún más, una tercera vez. 38 años después de haber quebrado las tablas, golpeó la roca, ahí aparecen números, ya números 28, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Sabe cuál es el problema? Es que Dios le había dicho que le hablara nomás a la peña. Y como estaba tan enojado, que agarró la vara y con esa golpeó. Entonces, hermano, eh, en la ira del hombre no se muestra la justicia de Dios. Recuerde que hay una parte ahí dentro del fruto del Espíritu, que es el dominio propio, ¿ya? El dominio propio que, que controla hasta la lengua. El dominio propio es importante que podamos tener este dominio propio que Pablo le habla a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este autocontrol, dice en una Biblia moderna, nos ha dado el autocontrol. Así que, hermano,
vivamos en Cristo todos los momentos y deje que el fruto del Espíritu vaya creciendo. Recuerde que el fruto es el resultado de un proceso que va haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, viene la razón por la cual es muy importante saber oír la palabra de verdad, porque la palabra nos muestra nuestra realidad. Sí, la palabra del Señor nos muestra la realidad de lo que somos. ¿Por qué? Dice el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabe? La palabra ahí es comparada ahí como un espejo. Y yo leí ahí un ejemplo que daba de una anciana, de una mujer, no anciana, pero una mujer que ya estaba llegando varios años ya y, y tomó un espejo para verse. Mucho tiempo que ella no se veía, ha pasado mucho tiempo sin mirarse en un espejo. Y cuando toma el espejo y ve que su cara ya está marcada, las arrugas del paso del tiempo eran notorias, las orejeras, perdón, de sus ojos ya se notaban demasiado. Y esta mujer, al ver la realidad, ¿sabe qué hace? Rompió el espejo, porque no quería saber la verdad de su rostro. Yo debo decirle que la palabra del Señor es ese espejo que nos muestra la verdad de cómo somos. Y aquí en este verso ya nos habla y nos muestra que hay un obstáculo también para escuchar la palabra de Dios, que es la inmundicia moral. Por eso dice, por lo cual, o por lo que hemos dicho anteriormente. Y ahí dice, desechando toda inmundicia, es dejando o poniendo aparte, como quitándose una ropa sucia, ya es cambiarse ropa, desechando toda inmundicia. Imagínese que usted se está sacando una capa que está toda cochina, ya, porque la expresión acá la usa Zacarías en el capítulo 3:4, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, habla del sumo sacerdote que se llamaba Josué, no es el Josué del Pentateuco, ya, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitad de esas vestiduras viles, o sea, es desechando toda inmundicia, es la misma expresión, quitando esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, he aquí, he quitado de ti, perdón, tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, desechando es quitándosela, es quitándola, ¿ya? Como ropa sucia. Y habla de la palabra, ¿ya? También la otra expresión. Pero antes, eh, Jesús habló de la limpieza en nosotros, porque alguien puede decir, entonces yo todavía estoy con las ropas viles. No, un momentito. Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, qué importante es esta interacción con la palabra de Dios. Qué importante. La palabra de Dios nos limpia de la inmundicia. Recuerde esto, la palabra de Dios nos limpia de la inmundicia. Y esto repítalo usted. La palabra de Dios me limpia, por eso necesito la palabra de Dios en mi vida. Necesito la palabra de Dios. Dice, desechando la inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia de malicia o exceso de malicia. ¿Sabe? Cuando busqué la definición, dice, la malicia es nuestra natural disposición mala de los unos hacia los otros. La naturaleza es nuestra disposición mala, esta natural disposición que tenemos de mirar y ver lo malo hacia los demás. Entonces, consideremos esto, porque Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Y recuerde algo, dice, desechando. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tomar esta decisión, ya esta decisión. Es una decisión que tenemos que hacer nosotros cada día. Entonces dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada.
recibid con mansedumbre. Y en Colosenses dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahí dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more, esta palabra implantada, o dice en una versión, eh, in, ingerida o injertada, ¿ya? Eh, Debemos recibir la palabra dócilmente, no molestos, no irritados, ¿ya? Hay una palabra ahí que habla de los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerde algo, esta palabra implantada en nuestros corazones. Recuerde que la ley en el antiguo pacto era externa, ¿ya? De afuera hacia adentro trataba de decirnos lo que no debíamos hacer. Pero la palabra injertada, o sea, puesta o plantada en el corazón, se ha incorporado en nuestra vida, en el creyente. Y esto hace que aflore un fruto fructífero, que brote fructífero esta presencia de Dios. Es como la semilla, el Señor habló ahí en el sembrador de Mateo 13. Entonces, esta palabra es importante, hermano, que usted la tenga allí en su corazón. Y esta palabra, la cual puede salvar vuestras almas, es un incentivo fuerte saber que nos corrige, ¿cierto? Es un incentivo que esta palabra nos endereza, es un incentivo, ¿ya? Cuando oímos dócilmente su palabra y puede transformar mi vida. Y hay personas que dicen, oh, yo necesito cambiar. Bueno, empiece a interactuar con la palabra del Señor. Y hay textos que nos hablan de esto. El Salmo 19, la primera frase dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Oiga, la palabra de Dios es la que hizo el milagro en mi vida y en su vida. Jesucristo llegó a mi corazón y luego la palabra empezó a tratar conmigo, a tratar desde lo más profundo, oiga, cambiando todo mi ser. Y yo reconozco que es un milagro de Dios, un milagro de Dios. Por eso Pablo decía con tanta convicción, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí habla de todos, al judío primeramente, donde llegó ahí esta palabra, y también al griego, o sea, a los no judíos, y ahí estamos nosotros también. No es que seamos griegos, hermanos, sino que aquí Pablo trata de hacer la distinción del pueblo escogido por Dios y el resto del mundo, haciendo ver aquí también a los griegos. Hermano, yo quiero decirle, y me gusta esta carta de Santiago, que está haciendo un énfasis especial en la palabra de Dios. Y yo quiero decirle cuán importante es. Hermano Muquillaza me decía hace poco, oiga, si los días jueves iba un buen grupo de hermanos, a veces iban 50 y 60, y es verdad. Y esto es bueno, me alegra ver que los hermanos jóvenes, adultos, adolescentes, preadolescentes y niños están interactuando en la escuela dominical, recibiendo la palabra de Dios. Qué importante, convierte el alma, imagínense. Ese sí que es un milagro, convertir el alma, cambiarla. Wow. Así que hermano, siga escudriñando las escrituras, siga buscando y escarbando, encontrando lo precioso de la palabra del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta noche ya, pidiendo que sea usted el que se glorifique en cada familia. Oramos por los que están pasando dificultades. Oramos por José Vergara, Señor, para que usted, Señor, ahí en su bondad y misericordia cumpla el propósito y haga su voluntad y derrame de su gracia. Y si usted, Señor, ha de hacer un milagro, si usted quiere, Señor, diga la palabra y el enfermo sanará. Padre, gracias le damos. Oramos por cada uno de los hermanos que están pasando situaciones difíciles y queremos que por medio de la palabra ellos puedan encontrar, Señor, esta forma que usted tiene de tratar con nuestro corazón. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que el Señor le bendiga y en un ratito más se va a subir el enlace para la reunión del domingo, del último domingo de octubre. Dios le bendiga, mis hermanos.